ocurriendo en su vida. Muchas veces han buscado, pues, por la parte médica respuestas y a veces no hay respuestas de algunos síntomas. Okay. Han tomado medicamentos y sigue lo mismo. Pues a ver, platícanos un poco de tu experiencia, vamos, o de cómo iniciaste este camino hacia la terapia. Pues yo tengo licencia de Ciencia del Lenguaje, donde hay una parte que es de Psicología Infantil y siempre tuve guardería o estaba trabajando con niños, entonces también tuve como escuela de padres y siempre me ha gustado mucho esa parte como del sistema global, ¿no? De que es la familia al final de cuentas, los hijos, pero también lo que sucede en la casa con los papás o con las mamás, pues tiene un impacto sobre como lo que siente o lo que vive el niño también en la guardería o en la escuela. Entonces llegué a México hace 10 años y lo que empecé a ver es que pues había otro tipo de técnica que no había en Francia. Ajá. Y porque soy francesa. Y entonces desde ahí pues empecé a interesarme a toda esa parte como más terapéutica. Yo lo había tomado en Francia algunas cosas y llegando aquí también en México. Entonces todo lo que he podido como ver y aplicar conmigo misma se me hizo interesante como de poder como darlo o complementar lo que yo hacía con las familias. Me platicabas que desde muy chiquita tenías como esta inquietud. Platícanos un poquito de cómo lo descubriste o cómo te acuerdas que fue. Yo desde pequeña como que tenía como sensibilidad un poquito diferente, entonces percibía muchas cosas emocionales y vamos a decir cosas que no podemos ver con nuestros propios ojos. Okay. Entonces hay cosas que pedía a mis papás o hay cosas por intuición que decían los adultos que estaban alrededor de mí y se me quedaban viendo así como de esa niña, ¿cómo sabe eso? Ajá. Entonces desde ahí recuerdo que pedí a mi mamá a los 8 años como una terapia de sofrología, que es de respiraciones. Okay. Y por ejemplo nuestros papás no nos permitían ver como pues televisión o programas que no eran pues de nuestra edad. Ajá. Y entonces mi mamá me dijo, ¿cómo sabes de eso? Y le dije, ay no sé, pero quiero que me encuentres quién me puede dar pues esa terapia. Entonces mi mamá se dio a la tarea de buscar. Ajá. Y después en kinesiología y también en personas pues que no hacían terapia con un nombre, pero pues que te podían leer el cuerpo o ver los síntomas que tú tenías y te podían decir es que pues sientes abandono de papá o cosas como del estilo sin saber nada de ti porque no hablabas. Entonces me he encontrado a lo largo de mi vida desde pequeña gente que eran pues un poco diferente. Ajá. Y en esa parte como alternativa o esa parte como holística donde me quedó como la intriga de cómo hacían eso, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un homeópata en Francia donde entré en su consultorio y no me preguntó nada. Se quedó 5 minutos fijamente viéndome y observándome y a los 5 minutos me dijo, bueno, tú eres así, asá, te gusta ese tipo de alimentos, tu temperamento es así, tu emoción principal que vives en el diario es eso. Y yo me quedé de cómo sabe todo eso de mí, ¿no? Ajá. Y entonces, pues siempre me ha, sí, como despertado la curiosidad. Y cuando llegué a México que vi que era más fácil el acceso a ese tipo de información, empecé justamente como a buscar más. Y entrando en diplomados, lo que te decía es que me di cuenta, por ejemplo, que hay libros que recomiendan, que yo había leído así por gusto a mis 3 años. Ajá. Porque nuestros papás nos llevaban a la biblioteca municipal en Francia, miércoles y sábado en la mañana. Y entonces pasábamos horas con mi hermana allá y leía muchísimo a la semana, leía como 4 o 5 libros. Okay. Y entonces hay muchas cosas que me doy cuenta que sí por instinto o intuición fui a buscar la información. O sea, como que te llamaba esa parte. Entonces en este grado pues de sensibilidad,
En ti, pues, ¿tú sentías o veías ciertas manifestaciones? O algo así, digo, aquí en México es como muy común, no sé, allá en Francia, hablar de eso, ¿no? De los espíritus, de que pues ya vinieron nuestros familiares, pues tenemos hasta una festividad de muertos. Entonces, no sé, en Francia o allá tus papás, ¿cómo lo tomaron? O sea, sí fue así como de, ok, sí, está bien que lo veas, o hay papás que de plano dicen, sabes que no me hables de eso, o a lo mejor dicen, bueno, a mí de chiquita pues también me pasaba lo mismo. No, en Francia es mucho más cerrado ese tema. Y, por ejemplo, recuerdo una vez que yo al domingo se acostumbra que los niños hagan siesta también en la tarde. Entonces, recuerdo que me levanto de una siesta y debe de tener como 8 años, algo así. Y había un lugar en la casa donde casi nunca íbamos, porque era un lugar donde pues donde había un sofá como sala de televisión, pero en Francia no es costumbre también tener sala de televisión, entonces había nada más un sofá, algunos libros y la ventana daba sobre la calle. Y entonces me despierto, abro mi puerta y en lugar de bajar como siempre por la escalera, digo, como que algo me llamó la atención por mirar hacia esa ventana. Y me doy cuenta que hay un hombre que está maltratando a una mujer y que le roba su mascota. Y entonces yo me quedé así súper como estaba chiquita aún y vivíamos casi a la orilla de un rancho, entonces pues había puros campos, éramos las primeras casas de un fraccionamiento, entonces éramos como 5 vecinos y se me hizo súper extraño y bajo y checo con mis papás y les digo, oye, es que acabo de ver tal cosa. Y mi papá, ¿por qué te asomaste a esa ventana que nunca vamos? Y yo, sí, pero vi eso. Y mi papá, estás bien loca, como. Y yo entonces, pero a mí sentí que sí, algo me llamaba para pues poder apoyar, ¿no? Y entonces, pues mi papá escuchó ruido afuera, salió. ¿Y tú cómo sabes si ves esas cosas? Porque justamente pues algo más fuerte me había dicho, asómate. Y entonces mis papás no me creían sobre ese tipo de cosas. Y después hubo en otra casa más antigua que era de 1800 y pico, entonces hubo cosas de la guerra. Y se escuchaba pasos, en mi cuarto me bajaban los cuadros de la noche, como que muchas cosas muy, muy extrañas, hasta tomaban nuestros teléfonos y tomaban fotos mientras dormíamos. Y entonces mis papás así como de, no, eso no existe. Pero cuando hubo foto con pues los teléfonos, fue así como de, pues ¿quién la tomó? Y eran lugares que no sabíamos de dónde estaba de la casa. Y en horarios donde pues o no estábamos o pues por horarios que estábamos durmiendo. Entonces para él todas esas cosas es como de, más que tenemos un problema mental que otras cosas. Ok, entonces bueno, volviendo, yo creo que también, bueno, hilando un poco lo que estás platicando, pues es este grado de intuición y de ayuda, ¿no? O sea, si algo te fue y más bien te llamó a que te asomaras, pues también lo que haces en tu trabajo con las familias, con pues con todo este sistema, pues es también como un grito de ayuda, ¿no? O sea, como que parte de ellos, o que parte de cada uno, ¿cómo es que llegan, o no sé si está bien dicha la palabra, pero ¿cómo has visto que sienten este llamado los descendientes, vamos a llamarlo así, como para buscarte hasta hacer una constelación? Porque en general aparecen síntomas, que sean emocionales, que sean físicos, espirituales o mentales. Entonces algo no está fluyendo en su vida. Muchas veces han buscado pues por la parte médica respuestas, a veces no hay respuestas de algunos síntomas. Han tomado medicamentos y sigue lo mismo. Pues el medicamento es más como tapar el síntoma. Entonces llegan en general porque intentaron varias cosas, como decía, más básicas. Y entonces lo que hace constelaciones familiares o también para empresas es esa parte de hacer consciente lo inconsciente y buscar el origen del síntoma, no importa de qué tipo de síntoma tenemos, para poder justamente sanarlo. ¿Y cómo lo haces, por ejemplo, con empresas? Hablas, o sea, bueno, no me imagino. Sé que con familias, pues es un grupo de personas o más bien, tú platícanos cómo es una constelación, cómo se vive una constelación.
Hay diferentes tipos de manera de justamente hacerlo. Hay una que es grupal. ¿Cómo funciona? Ahí la persona en general, cada quien tiene su estilo, pero nosotros con mis socios hacemos una entrevista previa donde no hay nadie más. Esa parte como de algunas informaciones que necesitamos saber, si hubo eventos dramáticos o lo que a nosotros nos llama la atención. Ajá. Después regresamos con el grupo. Si hay acompañantes que sí lo conocen, procuramos que no entren en su constelación para justamente no poner cabeza. Ok. Y es esa parte como de él piensa su tema, nosotros lo manejamos así como de manera, vamos a decir, como privada y oculta. Sí. Entonces él piensa su tema. Nosotros le damos la indicación de tomar un representante para él, uno para el síntoma y después agregamos el origen. Depende de cómo vemos la situación, lo hacemos desde el inicio o después. Y vamos buscando otros elementos después si es necesario. Y las personas que representan nada más se tienen que dejar sentir, es como que prestan su cuerpo para que el sistema de la persona que consulta se pueda expresar y entregar información. Al final tenemos más del 95% de nuestro cuerpo que es inconsciente la información. Entonces ahí está ahí, nada más es como de, por ejemplo, si nos tocamos, ya somos como un circuito las dos. Entonces yo puedo recibir información de ti y tú puedes recibir información de mí. Entonces es un poquito eso como de la persona pasa atrás de la que consulta, pasa atrás de la que representa y dice, para mí está bien que me representas a mí. Lo puede decir también en su cabeza para que no haya información que salga de ahí. Entonces puede ser emociones, puede ser que quieren moverse, se ponen incómodos, se quieren acostar en el piso, tal vez sienten atracción, sienten cariño. Todo eso es información para nosotros. Okay. Y entonces lo que se busca es ver lo que se plasma del tema que la persona quiere consultar para encontrar una imagen de solución. Ok. Entonces, todo es como dices tú, en grupo, o también existe, no sé si esté bien dicho eso, existe esta parte de uno a uno, o sea, sí existe eso. Okay. Entonces eso es la parte grupal y además en la parte individual yo trabajo con un tapete, entonces es la parte chamánica. Y entonces nos da mucho más información porque trabajamos con los 4 elementos, con mucho más como herramienta. Realmente podríamos trabajar hasta con corines, con lo que tenemos a la mano. Si por ejemplo no tenemos nada, pues agarramos cuarzos, piedritas, porque al final los objetos es como si cobran vida. Y ahí puedes sentir emociones, sensaciones, nada más moviendo los objetos. Pues ahí puede haber también como sensaciones o información que recibe la persona que consulta. Ahí en la parte empresarial es importante ver que al final, aunque es profesional, nunca nos podemos separar como de la parte personal. Por ejemplo, trabajo en empresas y nos damos cuenta a veces que están atorados con la parte del dinero. Y puede venir pues de una pérdida, puede venir de la relación con papá, de la relación con mamá. Y aunque esas personas directamente no tienen relación con la empresa. Pero simbólicamente al final se hacen presente porque hay temas que hay que atender. Me han mencionado que son como nuestros hijos, pues como que también es esta parte de parir el muchacho o la muchacha. Al final lo que hace constelaciones también es poner a cada uno en su buen lugar, al lugar que le corresponde. Reconocer y mirar cosas que sucedieron con los ancestros. Quiero ver lo que sucedió para conocer mi historia, porque de ahí ven cosas trágicas, perdidas. Pues somos seres humanos, entonces nos pasa de todo, ¿no? Entonces es importante saber también desde dónde vengo para entenderme a mí misma. Tuve un momento un síntoma que fue manejando. Yo manejo desde mis 16 años y amo manejar. Manejé coches deportivos, nunca tuve accidente yo en esa vida. Empecé a tener ataques de pánico. Sentía que los coches me venían encima cuando pues no era cierto. Pues acabo de descubrir hace unos meses que la bisabuela del lado de mi mamá, donde tengo el mismo nombre, falleció atropellada, 18 fracturas. Y entonces pues de eso murió. Entonces yo por tener el mismo nombre y después por fecha también ella falleció en noviembre. Entonces empecé a tener síntomas de ella
porque al final en su muerte no hubo juicio. Hay cosas como bien extrañas en el sentido que su acta de defunción dice que murió en su casa. Con 18 fracturas, no creo que salió del hospital. Ajá. Entonces hay cosas como turbias alrededor de su muerte y se sospecha que pues tal vez fue intencional también. Entonces es como hacer el reconocimiento que tuvo un destino pues trágico, que se interrumpió por algo que ella no decidió realmente, y entonces es como de tomar eso en cuenta para yo dejar de tener síntomas. Y al final es como si fue un medio secreto. O sea, te puede detonar en cualquier momento, evidentemente sincronizando, vamos, ciertas características de fechas y todo ese asunto. Justamente a mí me detonó cuando me divorció. Ella después de la Segunda Guerra Mundial, entonces no era común a esa época. Y los rasgos de su esposo son muy similar a lo que yo tuve de esposo. Entonces ahí siento que no a la misma edad, porque ella era como un poquito más grande que yo, pero a una etapa similar tuvimos como decisiones similares por haber vivido con hombres similares también. Y entonces a mí se me empezó a desencadenar síntomas muy grandes y era para protegerme de manera inconsciente de decir, tal vez te van a mandar a matar o a atropellar, entonces cuídate de los coches, pues yo dejé de manejar, ¿no? Entonces los coches son peligrosos porque te puede suceder algo. Pues tenías ataques de pánico, entonces ya es una cosa de detente, o sea, ya el ataque de pánico ya es, pues te neutraliza porque estás entre que sí, que no, que tienes muchas sensaciones. ¿Cómo te pueden localizar los números, tus fuentes pues para localizarte? Tengo consultorio físico en Irapuato y en León. Mi número de teléfono es 462-630-07. En las redes sociales estoy en mi perfil privado con Bérangère Kruder. Entonces no sé después si quieres escribir. Yo creo que lo voy a escribir ahí. Para que sea más fácil. Y tengo las redes con mi socio. Tenemos una empresa que se llama Eden. Entonces nos pueden buscar por edenclass.online. En Instagram, en Facebook, y tenemos una página también. Pues te agradezco mucho pues que te hayas dado el tiempo. Yo sé que tienes una agenda sumamente ocupada, y pues nos estamos viendo en la siguiente entrevista. Hasta luego. Muchas gracias.